Voy al tema de hoy, la vida de Dios. De eso voy a hablar, la vida de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan 5:12. Primera de Juan 5:12. Vamos a leer desde el 11 y 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y versículo 12. Dice así: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si tú estás seguro de que Jesús está en tu corazón como Rey, como Señor, la vida de Dios está en ti. Ahora, estos dos versículos como que manifiestan la vida de Dios en dos formas. El versículo 11 habla de que nos ha dado vida eterna. Está hablando de nuestra salvación. Pero el versículo 12 manifiesta que tenemos dentro de nosotros, aquí en la tierra, mientras vivamos aquí en la tierra, tenemos la vida de Dios. Y este versículo pone una imagen en mi mente. Es como si fuera un huevo, que vino una gallinita, puso el huevo y lo está incubando. Dentro de ese huevo hay una vida. La vida no sale hasta que el cascarón del huevo se rompe y entonces sale la vida que estaba metida dentro de ese cascarón. Así me imagino el cuerpo de Jesús cuando vino a la tierra, como un cascarón. Dentro de Jesús estaba la vida. Eso lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Vamos para allá. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora observa el 4, dice: en Él, en el Verbo, en Jesús, estaba la vida. Y ya está hablando de su manifestación aquí en la tierra, de su venida a la tierra. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. Dentro de su cuerpo estaba la vida. También visualizo a Jesús como una olla express. Valga mis pensamientos, ¿verdad? Mis formas de ver hoy el cuerpo de Jesús. Cuando Él caminó aquí en la tierra, dentro de Él estaba la vida. Pero hubo momentos en que era necesario que la vida que estaba en Él se manifestara un poquito a la tierra. Y cuando vemos la transfiguración, vemos que la vida que estaba en Él salió un poquito, se manifestó un poco. Vamos a leer este pasaje, cómo la vida de Dios dentro de Él se manifestó en la tierra. Mateo capítulo 17, Mateo 17, versículo 1 al 7. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. No sé cómo habrán visto los discípulos la luz de su rostro. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. El Evangelio de Lucas dice que su ropa resplandecía todavía más brillante que la luz del día. Dice: y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor,
bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas o 3 cabañitas de ramas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Por un momento, cuando Jesús sube a este monte con los discípulos, la vida de Dios sale de este cuerpo. Por eso decía que era como una olla express, que necesitaba manifestarse por un momento. Pero no solo lo vemos en eso. Cada vez que Él extendía su mano y tocaba a los enfermos y los sanaba, resucitaba muertos, daba vida, liberaba, transformaba corazones, la vida de Dios se estaba manifestando a través de su cuerpo físico. Entonces, esta vida necesitaba manifestarse. Lo mismo pasa en estos tiempos. Antes de hablar de eso, déjame decirte esto. Los discípulos caminaron con Jesús, caminaron al lado de la vida, pero ellos no tenían la vida. Ellos no eran salvos hasta ese momento, aunque estaban siendo usados por Dios, porque Jesús los envió a predicar de 2 en 2, y ellos vieron la gloria de Dios, ellos vieron el poder de Dios manifestado a través de ellos, pero ellos no tenían la vida de Dios metida dentro de ellos. Caminaban al lado de la vida que estaba en Jesús, pero no tenían la vida. Jesús tenía que morir, resucitar, y entonces hizo algo Jesús, donde la vida de Dios se metió dentro de los discípulos. Eso lo dice el Evangelio de Juan 20:22. Juan 20:22. Si lo ponemos aquí en las pantallas está bien, porque ya me cansé de estarme poniendo los lentes. Juan 20:22. ¿Sí? ¿Ya se trabó? No, gracias. Ahí está. Y habiendo dicho esto, mira, dice, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Acuérdate, el que da vida es el Espíritu Santo. Y mientras ellos no tenían al Espíritu Santo dentro de ellos, ellos no tenían la vida. Caminaban alrededor de la vida. Es más, hubo un discípulo que se recostaba en el pecho de Jesús. Se recostaba en donde estaba la vida, pero no tenía la vida. Era necesario que Jesús muriera, que Jesús resucitara, para que el hombre pudiera recibir la vida de Dios. Jesús muere, resucita, se les aparece a los discípulos y sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. En ese momento, por primera vez, el Espíritu Santo se metió dentro de seres humanos. Por primera vez. En el Antiguo Testamento no había sucedido. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre las personas, los ungía, los usaba para su propósito, y cuando la persona moría, el Espíritu Santo se iba, pero no se metía dentro de ellos, porque era necesario que Jesús muriera para limpiarnos de nuestros pecados. Quiere decir que no hay forma de recibir la vida de Dios si la sangre de Jesús no nos limpia de pecado. Tenemos que recibir primero limpieza de pecado, perdón de pecado, salvación, y entonces la vida de Dios se mete en nosotros. Esto es lo que pasó con los discípulos. Por primera vez el Espíritu Santo se metió en ellos. Luego, en segunda ocasión,
el Espíritu Santo se derrama sobre ellos en Hechos capítulo 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio. Se les aparecieron lenguas y comenzaron a hablar en otras lenguas y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esta es la segunda ocasión en que el Espíritu Santo se manifiesta en ellos. Pero ellos ya tenían la vida, ellos ya habían recibido el soplo de vida. Lo mismo pasa con nosotros. Tú y yo recibimos la vida de Dios en el momento en que recibimos a Cristo como Salvador, como Señor en nuestros corazones. Efesios 2 del 1 al 2. Efesios 2 del 1 al 2, ahí está ya en la pantalla. Dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Qué nos dio? Vida. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero mira el proceso, versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. Pecados que estábamos viviendo en otro tiempo, sin Cristo en nuestro corazón. Y seguíamos la corriente de este mundo. Ahí dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. No solo estábamos muertos en pecado, no solo estábamos en delitos y pecados, sino que también éramos manipulados por un espíritu del mundo, el espíritu que nos incitaba a pecar, a desobedecer a Dios, a estar lejos de Dios. Estábamos manipulados, estábamos siendo dominados por él. Pero es entonces cuando Jesús viene a nuestro corazón y nos da vida. Ahora, yo quiero que pongas esto en tu mente, en tu corazón. Este nivel de vida, y fíjate cómo lo expresé, nivel de vida que Dios nos da por primera vez, alcanza para tener fe y salvación. Efesios 2:8 es un versículo muy conocido. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué nos da ese nivel de vida? Fe y salvación. Y esto no es de ustedes, dice, pues es un don de Dios. Entonces recibimos perdón de pecados, la vida de Dios se mete en nosotros, la fe de Dios está ahí, entra a nosotros y la salvación nos es otorgada como un regalo de Dios. No porque hayamos hecho algo, no porque lo merezcamos, simplemente es un regalo de Dios. Ahora yo dije, este nivel de vida, la vida de Dios que entra a tu corazón por primera vez, no nos lleva a experimentar la plenitud de Dios. Ojo en esto, iglesia, lo voy a repetir. Cuando entra la vida de Dios, tu pecado es perdonado, recibes vida, fe, salvación. Ese es como el primer nivel. Y no alcanza, no da más allá, y no porque no pueda, más bien es asunto de nosotros. No da más allá para manifestar la vida de Dios. Como que entramos a un proceso de crecimiento, de madurez, de entendimiento, donde la fe se empieza a desarrollar y a medida que vamos creciendo en el Señor, vamos manifestando un nivel de vida diferente. Ahora, hay niveles de la vida de Dios que no hemos explorado, y yo me incluyo, y voy a repetirlo una vez más. Hay niveles de la vida de Dios que no hemos explorado. Nos hemos quedado solamente en la fe, en el perdón de pecados, en la salvación. Ahí nos quedamos. Ahí se queda mucha gente. Otros avanzan un poquito más, le dan lugar al Espíritu Santo, se derrama sobre ellos, comienzan a hablar en otras lenguas y comienzan a manifestar dones. La vida de Dios está a otro nivel. Pero lo que estoy diciendo es que aún hay niveles de la vida de Dios que no hemos explorado,
¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 10, versículo 10? También es un versículo muy conocido. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, el ladrón no viene sino para robar, para matar y para destruir. Pero ve la segunda parte del versículo, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿A qué vino Jesús? A darnos una vida abundante. Vida abundante. Y hace un momento acabo de decir que hay niveles de la vida de Dios que no hemos experimentado, que no hemos explorado. Hay niveles que no hemos vivido. Nos conformamos con venir a la iglesia, nos conformamos con cantar, nos conformamos con sentir bonito en la reunión y creemos que ya con eso es suficiente. Sin embargo, ese nivel de vida que Jesús prometió, porque ahí está, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ese nivel de vida que Jesús prometió, todavía no lo estamos experimentando. Cuando vienen crisis, cuando vienen circunstancias a nuestra vida, es cuando estamos dudando, es cuando queremos culpar a Dios. ¿Por qué si Dios me ama, por qué me permite pasar esto? ¿Por qué Dios me quitó un ser amado? ¿Por qué Dios me permitió o me mandó el cáncer o la diabetes? ¿Por qué Dios? Y eso es que no estamos entendiendo el nivel de vida que Dios vino a darnos. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y no solo estamos hablando de lo material, yo creo que la vida abundante que Dios da es la vida de Dios fluyendo en nosotros. Pablo habló de la plenitud de Dios fluyendo en nosotros. Y no hemos llegado a esos niveles. Es más, ni siquiera estamos manifestando lo que la iglesia primera manifestó. No le estamos llegando a los talones todavía a la primera iglesia, o lo que llamaríamos la iglesia primitiva. La iglesia primera, es que yo tengo ahí como pequeño pleito, porque no podemos llamar primitivo algo que es más poderoso que lo que vivimos hoy. Pero primitivo puede ser en el sentido también de primero, de hace miles de años, no sé. Entonces tengo ahí un pequeño pleito, pero es mío, acá dentro de mi corazón. El pleito no es de ustedes. Entonces, lo que trato de decir es que lo que manifestó Pedro en el día de Pentecostés, de ahí en adelante nosotros no lo estamos manifestando. Lo que manifestó Felipe, lo que manifestó Esteban, lo que manifestó Dorcas, lo que manifestaron los sugieres de ese tiempo, nosotros no lo estamos manifestando. Vemos a un Felipe que es tomado como un ujier, como un diácono de la iglesia, que atendía las mesas en el capítulo 6 de Hechos. Y este mismo Felipe del capítulo 6 lo vemos en el capítulo 8 sacudiendo una ciudad entera para el reino de Dios. Y era un diácono de la iglesia. ¿Qué pasa? Que no hemos llegado a esos niveles de la vida de Dios y nos conformamos solamente con cantar, con venir, con oír y decimos, qué padre, soy cristiano, Jesús está en mi corazón. Y yo creo que sí, que Jesús está en tu corazón y que esa vida solamente alcanza para ese primer nivel: salvación, fe, perdón de pecados. Pero yo te digo algo, hay más de la vida de Dios. Es un océano y nosotros estamos tomando apenas un vaso de ese gran océano. No nos conformemos. Hay mucho más. Hay mucho más. Lo que hoy vivimos no es lo que Jesús nos prometió. Caemos tan rápido en las depresiones, caemos tan rápido en los pensamientos del mundo. Participamos como el mundo hace, como el mundo habla, como el mundo piensa, como el mundo siente. Hablamos como ellos, nos expresamos como ellos, sentimos como ellos. Y no es lo que Jesús prometió.
Y no porque Dios no quiera dárnoslo. Ahí está la promesa, Juan 10:10, ahí está la promesa. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Lo cantábamos hace rato. Él vino a darnos libertad. Él vino a darnos nueva vida y libertad. Pero parece que nosotros vivimos esclavizados, tristes, angustiados. Todo nos angustia, todo nos esclaviza, todo nos deprime, todo nos tira para abajo. Bueno, no se puede tirar para arriba. Sí, ¿no? Tiro una piedra para arriba, ¿no? Bueno, pero no era el que estaba hablando, ¿verdad? No se puede tirar para otro lado. Y nos tiramos nosotros y esperamos a que alguien venga y nos esté levantando, nos esté animando. Estamos en un elevador espiritual. A veces estamos tan animados, a veces tan desanimados. A veces queremos todo con Dios, a veces no queremos nada con Dios. A veces estamos bien contentos, bien felices con Dios, con la gente, y a veces estamos demasiado tristes. Eso no es lo que Jesús prometió. Yo no creo que nosotros vengamos a Dios y Dios diga: espérame tantito, déjame recargo para poder compartirte. Dios es una fuente inagotable. Dios es un océano enorme, enorme, enorme. No hay forma de acabar con él, no hay forma de consumirlo totalmente. No existe la forma. Los ángeles hasta el día de hoy siguen conociendo a Dios. Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea que nos va a llevar una eternidad por los siglos de los siglos conociendo a Dios. Dios es una fuente inagotable. Inagotable, mis hermanos. Y nosotros estamos bebiendo de él como con un gotero. Nos conformamos con gotitas, con gotitas, con gotitas, y pensamos que cuando recibimos una gotita y sentimos su presencia y sentimos alegría, es suficiente. Déjame decirte, hay más que eso. Yo no creo que lo que he vivido en Dios durante 35 años es todo lo que Dios puede darme. No creo eso. No creo eso, mis hermanos. Yo creo que hay más todavía. Sigo creyendo que hay más. Por eso insisto, los niveles de vida que Dios tiene, hay muchos de ellos que todavía no hemos explorado, que no hemos experimentado. Hay más que hablar en lenguas, hay más que profetizar, hay más que manifestar algún don o algún ministerio. Hay mucho, mucho más que eso, mucho más que eso. Él prometió darnos vida y vida en abundancia. Me gusta, estoy leyendo las cartas paulinas y me ha gustado mucho porque he encontrado mucho de lo que Pablo expresa. Y dentro de sus expresiones, él habla de niveles que en verdad asombran mucho. Mira, vamos a ver algunos versículos aquí. Primera de Corintios 4:6. Primera de Corintios 4:6. Dice ahí Pablo: pero esto, hermanos, perdón, es 4:16. 4:16. Dice Pablo a la iglesia: por tanto, les ruego que me imiten. O sea que Pablo tenía algo que nosotros no tenemos. Y a los que nos habla nos dice: ustedes imítenme. A los que debemos imitar nos hace ver que nos falta algo. Por lo tanto debemos imitarlo a él, que él tiene algo. Pablo tiene algo. Ahora vámonos ahí mismo, 1 Corintios 11:1. ¿Qué es lo que Pablo tiene? 1 Corintios 11:1. Parece que usa las mismas expresiones, pero añade ahí algo. Sed imitadores de mí. Pablo está diciendo: imítenme a mí. Ahora dice: así como yo imito, como yo soy de Cristo. Quiere decir que lo que Pablo había alcanzado era
un nivel que tú y yo no hemos tenido. Imagínate a Jesús aquí en la tierra. Un momento, imagina a Jesús. Hablan mal de él y él sigue diciendo, él se mantiene firme, él sigue diciendo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor, yo soy el pan que descendió del cielo. O sea, ningún problema afectó su identidad. ¿Y qué pasa con nosotros? Problemas tan chiquitos, dudamos de quiénes somos y dudamos de nuestro Dios, que es lo peor. Tenemos una de problemas de identidad. Y en Jesús no pasó eso. Jesús fue criticado, Jesús fue perseguido, intentaron apedrearlo, intentaron matarlo. Él no murió fuera de tiempo. Cuando él iba a ir a la cruz, él dijo, yo doy mi vida, nadie me la quita, yo la doy de mí mismo. Ni el ejército romano, ni la cruz, ni los clavos, nadie puede quitarme la vida. Y había una razón para que Jesús dijera eso. Porque la única forma de que algo nos quite vida es el pecado. El pecado nos quita vida. Y en Jesús no había pecado. Entonces Él dijo, yo la doy. Yo voy a hacer un milagro para que me puedan matar. Es lo que está diciendo. Voy a hacer un milagro para que yo pueda morir. Él nació de un milagro. Él hizo un milagro para poder morir, pero también hizo un milagro para resucitar. Entonces Jesús dice, yo doy mi vida. Él no tuvo ningún problema. Ni el ejército romano, ni los soldados, ni los golpes, ni los clavos, ni los golpes en la espalda. Nada le quitó la vida, nada. Él dio su vida. Él vivía en un nivel de intimidad con Dios, de comunión con Dios, que la vida de Dios lo fortaleció. Piensa un poquito esto que quiero decirte. Cuando tú sabes que estás ante un peligro, te da miedo, nos da miedo. Nos da miedo. Si estuviéramos frente a un arma de fuego, nos da miedo, apuntándonos hacia nosotros. Ahora Jesús sabía lo que le iban a hacer en la cruz. Los golpes, el látigo, la corona de espinas, los puñetazos. ¿Sintió miedo o no sintió miedo? No lo dice la Biblia. Pero lo seguro es que Él se ofreció, que Él dijo, aquí está mi vida, yo la pongo. ¿Sabes por qué? Porque Él estaba en un nivel, wow. Con ese wow dije todo. Y Pablo dice, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Ya llegué a ese nivel. Es más, déjame decirte esto. Pablo le dice a los corintios, en 1 Corintios 5 del 15 al 16, y luego entra el 17 que todos conocemos. Pablo dice a los corintios, me he propuesto irles a visitar. Y cuando yo vaya a ustedes, dice Pablo, no quiero que me hablen de ningún ser humano. Y dice esto, ni aún me hables del Jesús que caminó en la tierra. Cuando yo vi eso dije, a ver, espérame, ¿cómo que Pablo no quiere saber ni del Jesús que caminó en la tierra? Pero luego aclara, porque a este Jesús, y aquí lo estamos viendo, sed imitadores de mí así como yo de Cristo, porque a este Jesús de la tierra lo he conocido, alcancé su nivel. Pero en 1 Corintios 5 del 15 al 16 dice, y cuando me hablen de Jesús, dice, háblenme del Cristo resucitado. Significa que había un nivel más elevado todavía y Pablo quería alcanzarlo. Pablo hablaba de la resurrección. Ahorita tocó eso. Vamos al último versículo en este punto, Filipenses 3:17. Pablo sigue diciendo, imítenme. Se lo dijo a los corintios, a los de Corintio, y ahora no lo dice a nosotros. Filipenses 3:17. Hermanos, dice ahí, sed imitadores de mí. Otra vez.
Otra vez, sed imitadores de mí. Ay, creo que yo aquí nunca he dicho, hermanos, imítenme a mí. Qué difícil sería para mí decirles, imítenme. Porque sé que todavía no alcanzo un nivel que yo deseo. Déjenme cuando llegue, entonces se los diré. Pero todavía no llego. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Según el ejemplo que les damos. Qué duro esto. Pablo hablaba mucho de la resurrección, del poder de la resurrección. En Filipenses 3, del 7 al 10. Filipenses 3, del 7 al 10. Dice ahí: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, y si te vas a los versículos atrás, Pablo habla de sus títulos, de sus credenciales, fariseo de fariseos, bueno, menciona todo. Y dice, pero todas esas cosas que eran para mí ganancia, las estimo como pérdida por amor de Cristo. Ajá, siguiente. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, y mira cómo habla, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y fíjate cómo dice, para ganar ¿a quién? A Cristo. No menciona el nombre de Jesús. Es la misma persona, pero Jesús habla del terrenal y Cristo habla del celestial. Para ganar a Cristo. Versículo siguiente. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe. Y mira cómo cierra el 10, a fin de conocerle, y enfatiza, y el poder de su resurrección, y el poder de su resurrección. Frases como esa, que hablan del poder de la resurrección, del Cristo resucitado, las menciona en Corintios, a los Corintios, la menciona en Gálatas, la menciona en Colosenses, la menciona en todas, casi todas sus cartas, hablando del poder de la resurrección. Él quería ahora experimentar ese otro nivel. Por eso a los Corintios les dice, cuando yo vaya a ustedes, no me hablen ni del Jesús de la carne, porque al Jesús de la carne ya lo conocí. El Jesús de la carne es el que menciona Efesios 4 del 12 al 17, donde dice que todos debemos llegar a la estatura del varón perfecto. Ese varón perfecto, ese nivel, Pablo lo alcanzó. Por eso él dijo, imíteme a mí, como yo imito a él, como yo lo imito a él, imíteme a mí. Pero ahora le dice a los corintios, ya no me hables de este Jesús, sino háblame del Cristo resucitado. Como que cambia el concepto. Habla de un nivel de la vida de Dios que Pablo experimentaba. Él experimentaba este poder de resurrección. Voy a acabar con esto. En este nivel no hay derrota. Pablo no se sintió nunca derrotado. Él dijo caído, pero no destruido. Angustiado, pero no me hace estar triste. Esos son niveles donde Jesús prometió, y Pablo también lo dijo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo podemos tener paz en medio de una crisis? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Esos son niveles que no hemos explorado. Son niveles donde no hay derrota. Son niveles donde la tristeza no toma lugar. Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento llena el corazón. Son niveles muy, muy por encima
de lo que nosotros hemos vivido. Son niveles donde tu propia sombra puede ir sanando a los enfermos, como con Pedro, donde con un pañuelo te limpias el sudor de tu frente y lo envías, y los endemoniados son liberados, los muertos son resucitados. Manifiestas el reino de los cielos aquí en la tierra. Yo no sé tú, mi hermano, pero yo estoy cansado del nivel donde estoy. Ya lo conozco. Y creo, me he estado analizando esta semana, y creo que hasta me he hecho un poco profesional en ese sentido. En este nivel, ya lo conozco. Sé que Dios tiene más, que Dios es una fuente inagotable, que no tiene fin, que es más allá de mis ideas. Dios es más grande, mucho, pero por mucho más allá de mi teología, de mi conocimiento adquirido estos 35 años. Dios es más grande, mucho más grande que cualquier sabiduría humana. Dios rebasa por muchísimo, por miles, por millones. Él rebasa todo eso. Y no podemos seguirlo encajonando a nuestros conceptos, a nuestras ideas. Es que Dios trabaja así, es que Dios lo hace así, es que Dios opera así. Él rebasa por encima todo eso, por encima. No hay forma, no hay punto de comparación. Lo que yo te puedo decir es que el nivel que hoy vivimos no es lo que Dios planeó solamente darnos. Hay mucho más. Yo te puedo decir eso. Jesús dijo: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo podemos, con esta pregunta cierro, cómo podemos participar de la vida de Dios en niveles que nosotros no hemos explorado y que no conocemos? Si tú quieres saberlo, te espero de hoy en 8 en esta fiesta que vamos a hacer aquí. Y ahí voy a explicarte cómo podemos experimentar los niveles de la vida de Dios que no hemos experimentado, que no hemos explorado. Si tú quieres saberlo, te veo de hoy en 8. Me gustaría que volviéramos a cantar esta canción, se me hace muy poderosa. Solo el Espíritu Santo puede llevarnos. Solo el Espíritu Santo puede tomarnos y llevarnos a esos niveles. Yo te diría, no te conformes. Como Pablo dijo a los Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces hay niveles que no hemos explorado. Y yo los quiero, hermano. Yo no quiero llegar al cielo, he estado luchando con eso estos días. Yo no quiero llegar al cielo el día que me toque llegar. No quiero llegar y encontrarme con que Dios tenía mucho más para mí y que solo alcancé un vasito de este gran océano. No quiero eso. Tiene que haber más. Levanta tus manos al Señor y pídele. Tiene que haber más de lo que he vivido, mucho más de lo que he